Chicos, buenos días, ¿me escuchan? Don Francisco, Yurani, Sí, profe, buenos días. Aquí continuamos. aquí. Ave María, y Yurani, ¿me escucha? Yurani, ¿me escuchas? Como que tiene problemas. Don Francisco, no sabía que usted también estaba conmigo en seminario. Aló, profe, y estoy en deuda con usted porque ahí estoy terminando la actividad con la dificultad que tuve con el computador. Ah, o sea que todavía tiene pendiente la primera entrega. Sí, ahí la estoy ajustando y aspiro también que esta noche terminarla para hacérsela llegar. Ah, bueno, Porque es que porque... me puso problema el Office y entonces lo llevé porque lo tengo recién conseguido, lo compré por allá en Monterrey. Y como tiene la garantía, me tocó llevarlo hasta allá, ya me lo dejaron 2 días. O sea que usted está conmigo en finanzas y en seminario. Sí, profe, estoy con usted en las dos. Ah, ya. Y Pero por Yurani, lo menos la primera actividad de finanzas la logré pasar. Lo que pasa es que esa la tenía muy acabada ya cuando vine aquí. Me fui para Santa Fe, Antioquia, porque yo laboro acá en Medellín. sí. Y me fui para Santa Fe. Y cuando vine, prendí el equipo, cuando que ya había sacado la mano del Office porque era temporal. Ah, bueno. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Ah, bueno. Miremos a ver qué pasa con Yurani. Yurani, ¿me escuchas? Ah, bueno, ¿y estás viendo mi pantalla? Ok, bueno, al parecer solamente son ustedes dos en seminario de investigación. Entonces, Yurani, tú ya tienes tus comentarios, ¿cierto? Ya los viste. Y viste los que hay también en línea, porque yo hice dos momentos, uno en el de la nota y dos en los que están en línea. Me toca volver. Es que Villegas jode mucho que... Ay, hombre, bueno, en fin. Bueno, mm, en ese sentido, entonces vamos a explicar lo siguiente. Llegamos específicamente hasta justificación. Ahora, ¿de qué nos toca hablar? Nos toca hablar específicamente de el alcance de la investigación y de lo que son los referentes teóricos. Hablar del alcance de la investigación, en resumen, es hablar de en dónde voy a comenzar mi proyecto de investigación y hasta dónde voy a llegar con él, o sea, dónde finaliza. Es como quien dice, por ejemplo, yo soy un deportista de alto rendimiento y al ser deportista de alto rendimiento yo digo, ah, no, yo comencé en el kilómetro cero, pero según mis capacidades solamente voy a llegar hasta el kilómetro 5, ¿cierto? O si yo tengo un alto rendimiento, a lo mejor me haga 15 kilómetros, pero si hago el kilómetro 16, a lo mejor me reviento. O sea, ¿cuál va a ser el alcance? Aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta, especialmente los que están haciendo anteproyecto de grado con énfasis en emprendimiento. Para los que hacen anteproyecto de grado con énfasis en emprendimiento, pues entonces lo que hace un plan de negocios, que es específicamente lo que tienen que hacer, ese plan de negocio comienza con un estudio de mercados y finaliza con un estudio de impactos, ¿cierto? Ese es el alcance de la investigación. Pero más propiamente, leamos lo que nos dice, por ejemplo, el formato. El formato llega y nos dice, por ejemplo, el tema de investigación que es establecer en términos de conocimiento hasta dónde es posible que llegue el estudio, básicamente lo que les acabé de decir, con base al alcance de diferentes estrategias de investigación, pero depende exclusivamente de la formulación del problema
o sea, de la pregunta de investigación que ustedes se hicieron. Si ustedes se hicieron una pregunta de investigación muy amplia, eso significa que el alcance de la investigación también lo será. Por eso enfatizo, y lo dije en el primer encuentro, desarrollen propuestas en las cuales ustedes tengan presente el tiempo. ¿Eso qué significa? Ustedes tienen conmigo 8 semanas para hacer el anteproyecto, pero cuando matriculan proyecto de grado, se supone que tienen 6 meses, pero recuerden que esos 6 meses se reducen a 4, ¿cierto? Entonces, si ustedes llegan y hacen una propuesta, y si el anteproyecto de grado que ustedes están haciendo aquí conmigo, lo van a continuar cuando matriculen proyecto de grado, y entonces ustedes llegan y dicen, no, es que vamos a implementar un sistema de gestión de la calidad. El hecho simplemente de decir de que van a implementar un sistema de gestión de la calidad, o el simple hecho de decir es que vamos a implementar una planeación estratégica, o el simple hecho de decir es que vamos a implementar un modelo financiero, o el simple hecho de decirme que es que no vamos a implementar un plan de mercadeo, eso quiere decir que tienen que ir a la empresa a ejecutar lo que están diciendo, o tienen que ir a la calle a ejecutar lo que están diciendo. Y cuando uno va a ir a la calle a ejecutar lo que uno está diciendo, según la formulación del problema, la pregunta de investigación, la pregunta de investigación se parece al objetivo general, entonces hay que ir a recoger información, hay que ir a analizarla, hay que ir a tabularla, si algo no quedó bien hay que volver a regresar al campo, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de actividades que hay que hacer para poder dar cumplimiento a ese objetivo. Y entonces viene la pregunta, si alcanzarán los 4 meses que yo tengo para recoger toda la información, analizarla, consultarla, tabularla, sacar los resultados y todo eso para yo poderme graduar. Por eso es importante que en el alcance de la investigación ustedes hagan propuestas que les den para el tiempo que ustedes tienen para que ustedes se puedan graduar. No sé si me estoy haciendo entender frente a lo que les estoy explicando en este momento, don Francisco y Yurani. Don Francisco, ¿me estoy haciendo entender? Sí, profe, y tengo entendido y teniendo en cuenta cuando tuvimos el primer encuentro sobre la primera actividad, usted explicándole a un compañero de que yo, por ejemplo, estoy montando es un proyecto de emprendimiento, es la creación de una empresa. Ajá. Entonces, la creación de una empresa, yo simplemente estoy hablando es de cómo proyectarla, porque en este momento apenas la voy a crear. Exacto. Y entonces ahí lo que tenía que hacer es un estudio de mercadeo y sondearla, que la estoy haciendo y la estoy proyectando para el occidente medio antioqueño, que es una empresa porcina, de cría de levante. Entonces, ahí ya sería pues como hacer una investigación o hacer una especie de encuestas o de cuestionarios a ciertos proveedores y supermercados, y Sí. creo que me sea posible. Bueno, muy bien. Es excelente, don Francisco, que usted esté en este encuentro porque cuando las propuestas de emprendimiento están allí latentes, eh, el objetivo general no debe ser la implementación del plan de negocio, sino que tiene que ser específicamente el diseño del plan de negocio, ¿cierto? O una propuesta de plan de negocio para la viabilidad de una empresa enfocada en el sector de porcicultura, ¿sí o no? Algo así parecido, ¿cierto? Entonces yo ahora le voy a dar unos tips un poquito más adelante, apenas termine este tema de lo que es el alcance de la investigación y lo que son los referentes teóricos. Yurani, ¿alguna pregunta sobre el tema del alcance de la investigación? No, señor. Bueno, ok. Eh, en este caso,
Entonces, ese alcance de la investigación hay que tener en cuenta entonces los objetivos que se plantearon, la formulación del problema y realmente cuál es el propósito del estudio. Ustedes cuál es la meta o la finalidad que pretenden alcanzar frente a ese alcance de la investigación. Entonces son esas tres cositas simplemente que tienen que tener en cuenta para poder redactar el alcance de la investigación. Lo otro es los referentes teóricos. Los referentes teóricos para un anteproyecto de grado basado en investigación formativa, no aplicada, sino formativa, maneja específicamente dos elementos adicionales. Uno es el marco contextual, ¿cierto? Contexto, el marco contextual, ¿cierto? En donde dice aquí se presenta el contexto dentro del cual se desarrolla el proyecto y será el escenario de la investigación. Es que yo voy a hacer mi investigación en una empresa, voy a hacer una investigación en una fundación, voy a ir a hacer una investigación en el oriente antioqueño sobre el consumo del tabaco, ¿cierto? Allí dice, tiene como objetivo ubicar el proyecto dentro de una realidad específica, caracterizándola en forma concreta. Entonces, primero hay que hablar de cuál es la realidad que se está proponiendo. Para ello deberá elaborarse una reseña y una descripción de la región, empresa, lugar, zona, sector económico, área funcional. Una pequeña reseña. O sea, si estoy hablando de un municipio, cómo nació ese municipio, quiénes son sus habitantes, cuántos son, cuál es la economía de ese municipio, ¿cierto? Y cómo esa reseña histórica puede tener entonces una relación directa con el objetivo que se está tratando de buscar con el proyecto. Ahora, ¿de dónde se llevará a cabo el proyecto? Así como los sujetos, procesos y situaciones que serán estudiados, resaltando aquellas características y variables que influyen de forma directa o indirecta del problema. Entonces, una vez yo tengo esa reseña de la región, zona, lugar, sector económico, empresa, área funcional, etcétera, entonces empiezo a redactar cómo esas variables que hay allí de la zona que yo estoy investigando tienen una estrecha relación de forma directa o indirecta con el problema, o sea, hago un enlace con la problemática que se está tratando allí. Si, por ejemplo, el proyecto se realiza en una empresa, dice muy clarito aquí, debemos imaginar que se está llevando al lector a un recorrido por la empresa donde se explican en detalle durante el recorrido a los trabajadores, la maquinaria, los productos que realizan, cómo se dirige la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, a eso hace referencia el marco contextual, ¿cierto? Es simplemente contar a manera de historia qué es lo que está pasando en la empresa, en el mercado, en un lugar específico, en una zona, en un área funcional de una empresa, etcétera, etcétera. Listo. Muy bien. Y ahora viene el marco teórico, ¿cierto? Viene el marco teórico. Aquí se incluyen antecedentes históricos, legales e investigativos. Son tres cosas que hay que tener en cuenta en el marco teórico: los antecedentes históricos, los legales y los investigativos. Entonces por aquí más abajito dice, miren que este formato ustedes lo tienen allá en la plataforma, ¿cierto? Aquí yo lo único que estoy haciendo es transcribiendo lo que dice el formato. Entonces, para esos antecedentes, perdón, para el marco teórico, empezando con los antecedentes, ¿cierto? Entonces, digamos que antes de hablar de ello, necesitamos hablar de aspectos teóricos que tienen relación directa con el problema. Y cuando estamos hablando de aspectos teóricos, es ir a hacer investigación,
en las bases de datos que yo ya les había mencionado anteriormente, a ver qué hay de qué se puede relacionar eh, o qué información se puede relacionar con la problemática que estamos tratando. Se debe hablar de metodologías y teorías que soportan el proyecto. Cuando hablamos de metodologías y teorías es que si yo estoy hablando, por ejemplo, de planeación estratégica, entonces, ¿qué es planeación estratégica? ¿Cuáles son los elementos principales de la planeación estratégica? ¿Cuáles son las técnicas más conocidas para la planeación estratégica? Entonces, toda esa información la saco de los libros. Y como la estoy sacando de los libros, de revistas, de las bases de datos, consultando la biblioteca de la institución, entonces yo tengo que referenciar toda esa información, porque yo lo que hago allí es copiar y pegar de un libro, pero yo debo colocar el autor y el año de donde estoy sacando la información, ¿cierto? Otra cosa es qué se ha investigado anteriormente acerca del problema planteado. Entonces allí nuevamente recurrimos a las bases de datos, o no necesariamente tienen que ser a las bases de datos. Si ustedes quieren ser mucho más osados, pues pueden ir a consultar expertos a ver ellos qué investigaciones han hecho. Pero lo más sencillo es consultar fuentes secundarias, y estas fuentes secundarias, vuelvo y reitero, son las bases de datos. El más sencillo de todos para esa búsqueda es Google Académico. En Google Académico yo puedo hacer búsqueda de información que tenga relación directa con el problema que ustedes están planteando. No olviden referenciar y cuáles son sus antecedentes, o sea, nuevamente historia. Pero entonces por aquí más abajo, no, aquí ya viene el diseño metodológico, ¿cierto? Pero entonces aquí hace referencia, bueno, por aquí dice que en el marco de referencia se debe incluir antecedentes o el que se conoce del objeto de la investigación, qué es lo que se conoce de la problemática, qué investigaciones han hecho sobre la problemática. Y también se puede incluir normatividad. Entonces a eso voy, a estos tres punticos de aquí arriba que tienen que ver directamente con la parte teórica, ¿cierto? Que fue lo que les mencioné ahora. Entonces, ¿qué es lo que han hecho alrededor de la investigación? Si lo han hecho, cómo lo hicieron, si no lo han hecho, por qué no lo han podido solucionar, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que tiene que ver con antecedentes. Cuando hablamos de legales, es qué normatividad, qué decretos, en caso tal de que aplique, ojo con lo que estoy diciendo, en caso tal de que aplique, qué normas, qué decretos, qué artículos son necesarios para poder darle solución al problema, o en caso, o al contrario, qué decretos, qué norma, o sí, también lo podemos llamar así, qué normatividad puede influir en la problemática, ¿cierto? Si han hecho investigaciones anteriormente, ¿qué normas han tenido en cuenta? ¿Cierto? Y desde el punto de vista investigativo, vuelvo e insisto, siguen siendo estudios. Esos estudios que realmente han hecho para poder solucionar la problemática que se está planteando. Entonces miren que son dos cosas. Una cosa es el referente contextual o el marco contextual, que básicamente es decirle al lector, meterlo en el contexto de la investigación, el que ustedes quieren hacer en función de una problemática. Y el marco teórico, vuelvo e insisto, como su nombre lo indica, son teorías que se abordan desde lo histórico, desde lo legal y lo investigativo, y que tenemos que hacer consultas en libros, revistas, artículos, inclusive con algunos expertos, si ustedes los tienen ahí a la mano, que les den información de qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, si no se ha hecho, por qué no se ha hecho, y si se hizo algo y no se ha podido solucionar, por qué no se ha podido solucionar. Eso en resumen
es lo que hay que hacer para los proyectos de investigación en esta segunda entrega. Solamente les estoy pidiendo el alcance de la investigación y lo que son los referentes teóricos. ¿Por qué les estoy pidiendo solamente estos dos puntos? Porque solo hacer el marco teórico es dispendioso. Entonces uno en un marco teórico se puede llevar un numerito considerable de hojitas. Yo no puedo decir que solamente sean 3, 4 o 10 hojas, no. Ya eso, el límite lo colocan es ustedes dependiendo del grado del conocimiento que se esté embargando en ese anteproyecto. Insisto, si yo estoy haciendo, por ejemplo, como en el caso de don Francisco, que lo que está haciendo es un proyecto de emprendimiento, en el marco teórico, cuando hablamos de metodologías o teorías que soporta el proyecto, él debería hablar inicialmente del contexto porcícola, ¿cierto? Todas las teorías necesarias que deben haber allí para el tema porcícola, pero como también es un proyecto de emprendimiento, entonces tiene que hablar de qué es emprendimiento, qué es un ecosistema del emprendimiento, también debe hablar cuáles son los tipos de emprendimiento que hay, cuáles son las leyes que hay en el emprendimiento. Una de las más conocidas es la ley 1014 para el emprendimiento nacional. También tiene que hablar de qué es un plan de negocio, cuáles son los componentes del plan de negocios. También tiene que hablar de modelos de negocio, cómo se estructura un modelo de negocios. Como el plan de negocios estructura costos, entonces tiene que hablar qué son los costos, tipos de costos, y además como en el plan de negocios se establecen balances generales, estados de resultados, flujos de caja, indicadores financieros, entonces tiene que hablar de finanzas, ¿cierto? ¿Qué son las finanzas, tipos de finanzas, qué es un balance general, qué es un estado de resultado, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces miren que allí estoy construyendo metodologías y teorías. Es toda la información que yo tengo que sacar de los libros, copio y pego, pero referencio de dónde estoy sacando la información, porque recuerden que estamos vulnerando, si no colocamos de quién es esa información, vulneramos derechos de propiedad intelectual, o derechos de autor, perdón. Entonces, eso es lo que tiene que ver frente al formato de investigación, ¿cierto? Preguntas Francisco y Yurán. No, profe, todo está muy bien, todo muy claro. Bueno, muy bien, Yurani. No, profe, está bien. Yurani, noto una cierta preocupación en tu voz. No, está pues claro, sino que los ejemplos que usted daba era con el tipo de investigación de Francisco. El mío no es un proyecto no es creación hija, espérate, no es creación de proyecto ni nada, sino que el mío es una investigación, no sé si lo recuerdas, es una empresa de seguros y voy a trabajar el tema de servicio al cliente, ¿sí la recuerdas? Sí, claro, entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué son los seguros? ¿Cuáles son los tipos de seguros que hay? ¿Cuáles son las funcionalidades de los tipos de seguros? ¿Cómo se administran los seguros? Claro está, mencióname uno de los objetivos específicos. Yurani. ¿Los tienes por ahí a la mano los objetivos específicos? Sí, ya te lo doy. Sí. Específicos. Reconocer qué tácticas de marketing social se ejecutan actualmente. Ah, bueno, entonces, muy bien. Entonces, mira lo que estás diciendo. Estás hablando de marketing social, entonces yo tomo cada uno de los objetivos y empiezo a construir el marco teórico en función de los objetivos específicos. ¿Qué es el marketing social? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se debe aplicar el marketing social? ¿Qué se debe tener en cuenta? Toda esa información es la que debo construir en el marco teórico. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Estamos, o sea, escoger cada uno de los objetivos específicos y mirar qué teorías necesito yo para poder soportar esa problemática. Y entonces allí, en esos objetivos específicos, yo te debo de tener en cuenta los tres elementos claves.
los históricos, parte normativa. Yo me imagino, Yurani, que en la parte normativa, especialmente en seguros, es muy fuerte, entonces tú debes enunciar qué normativas se debe tener en cuenta para temas de seguros, y en temas investigativos, pues obviamente qué se ha investigado hasta el momento en relación a la problemática que vos estás planteando en el tema de seguros. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo. ¿Alguna pregunta frente a eso? No, está bien, gracias. Bueno, muy bien. Ahora, yo sé que varios que no están aquí en el encuentro están en la modalidad de emprendimiento, ¿cierto? En esa modalidad de emprendimiento, pues tenemos a don Francisco, que don Francisco se debe ceñir ya no por el formato de investigación, sino por el formato de emprendimiento, ¿cierto? Y debe ceñirse por el orden que manifiesta ese formato, ¿cierto? Entonces, ese formato comienza con una introducción, luego con la identificación del problema, que ya hablamos mucho de la identificación del problema. El segundo punto, miren la diferencia entre el formato de investigación y el formato de emprendimiento. En el formato de investigación se hace la identificación del problema, luego seguimos a la delimitación de la investigación, luego se sigue a los objetivos y luego se sigue a la justificación. En cambio, en el de emprendimiento viene la identificación del problema y luego sigue la justificación. Entonces, don Francisco, y para los que están haciendo la modalidad de emprendimiento, deben ceñir estos puntos, deben de seguirlos. Entonces, el primer punto es identificación del problema, el segundo es la justificación, que ya hemos hablado de ello. Después siguen los objetivos generales y específicos. Luego sigue la delimitación temporal y la delimitación espacial. Y aquí don Francisco, en el quinto punto, ya después de la delimitación temporal y espacial, ya vamos a empezar a hablar netamente de cosas de la empresa que se quiere hacer, que se quiere montar, que se quiere dar viabilidad, etcétera, etcétera. El quinto punto se llama oportunidad de negocio. Y el 5.1 es el concepto de negocio. Y entonces en el concepto de negocio, ¿qué dice? Describa en qué consiste la iniciativa, qué productos o servicios innovadores va a ofrecer, a quién va dirigida y explicar el por qué, cuál es la propuesta de valor. En palabras sencillas, ¿qué es el concepto de negocio? Simplemente decir, ¿usted qué hace? ¿Qué productos ofrece? ¿Y qué vende? Ojo que una cosa es, si yo digo que yo soy una empresa de arepas, nosotros producimos y comercializamos arepas, ¿cierto? Eso es lo que yo hago. ¿Con qué productos? Productos como arepa rellena de carne, arepa con queso relleno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué vendo? Cuando se habla del qué vendo, tengo que hablar expresamente es qué hay detrás de. Por ejemplo, Coca-Cola no vende gaseosas. Lo que Coca-Cola vende es alegría. Baterías Bartas no vende baterías, lo que vende es energía portátil, ¿cierto? A lo mejor usted, don Francisco, lo que va a vender puede ser salud o consumo saludable, no sé. Básicamente, cuando yo digo qué vendo, estoy hablando expresamente de lo que es la propuesta de valor, qué es lo que me diferencia a mí de los demás. A eso hace referencia la propuesta de valor. Muy bien. Lo otro es el potencial del negocio, el 5.2. Hablar del potencial del negocio, es decir, analizar cuál es el potencial del mismo en cifras, números. Determine cuál es su mercado, explique cuáles son los criterios de segmentación, cuántas personas le pueden comprar en su municipio, cuántas en el departamento y cuántas en el país. ¿Eso qué le está queriendo decir don Francisco? Que usted tiene que hacer un poco de investigación o inteligencia de mercados.
Cuando hablamos de inteligencia de mercados es ir a buscar información en las bases de datos, igual como lo he mencionado siempre, de hoy a 3 años hacia atrás o máximo 5 años hacia atrás, de cómo viene evolucionando el mercado en cifras, pero también debe encontrar cifras de hoy, siquiera a unas proyecciones futuras. Normalmente uno encuentra proyecciones a 5 años, ¿cierto? O cuando uno hace, por ejemplo, planes financieros, las proyecciones siempre se hacen a 5 años. Entonces, esas cifras nos dirán si el mercado va a crecer o va a decrecer. Hay que explicar quiénes van a ser sus clientes. Si van a ser clientes de estrato 1, 2, 3, 4, si van a ser clientes institucionales como hosterías, como restaurantes, etcétera, etcétera. Por eso estamos hablando de segmentación y estamos hablando adicionalmente de unos criterios, si son institucionales, si son personas del común, etcétera, etcétera. Y hacer por lo menos una proyección de cuántas personas me van a comprar en el municipio, en el departamento y en el país. Y entonces, no es que yo le voy a vender a clientes de estrato 6, bueno, pero ¿cuántas personas viven en el municipio de Santa Fe que sean de estrato 6? ¿O cuántos restaurantes hay en el municipio de Santa Fe? ¿Cierto? Hay que cuantificar esos valores. Todo eso hay que colocarlo acá en el potencial del negocio. Hay que colocarlo allí en el potencial del negocio. Profe, el proyecto es comercialización en pie. No le entendí, don Francisco. Ábrame su micrófono para poder entender un poco mejor. Sí, profe, el diseño es prácticamente, el diseño de la empresa va enfocado a establecer una empresa porcícola donde va a haber cría, levante, sí, y engorde, pero sí. La comercialización va a ser en pie, es decir, se vende el animal en vivo para Ya le entendí. No, pues entonces simplemente todo eso que usted me está diciendo, entonces lo plasma ahí en el potencial del negocio, ¿cierto? Todo eso que usted me acaba de mencionar, lo menciona aquí. Ahora, yo no sé, como yo no sé nada de ese tema porcícola, pues usted sabe más que yo de ese tema, entonces yo diría que dependiendo de lo que usted vaya a ofrecer, eso viene aquí en los productos y servicios innovadores, ¿cierto? Aquí simplemente cuantificamos cifras de cuáles van a ser nuestros clientes. Otro tema que es importante para los que están haciendo el proyecto de grado en emprendimiento es el modelo de negocios. ¿Qué es un modelo de negocios? Un modelo de negocios simplemente es la manera de cómo es que voy a generar ingresos. Y cuando yo hablo de la manera de cómo voy a generar ingresos, ¿cómo hago para que mi caja registradora suene todo el tiempo, registre todo el tiempo, le entre dinero todo el tiempo? Entonces, en el modelo de negocio, usted debe, reflejar información bajo 8 aspectos. 1. ¿Quiénes van a ser sus clientes? Los debe caracterizar y los debe describir. Cuando digo caracterizar es quiénes son ellos, dónde están ellos, cuáles son sus preferencias, etc. Cuando los describo es describir básicamente cuáles son sus actitudes frente a un mercado, ¿cierto? 2. Tiene que hablar de las relaciones con el cliente, cómo se va a relacionar con ellos. 3. Tiene que hablar de los canales de comunicación y distribución, o sea, qué canales de comunicación y distribución usted va a utilizar para que ellos se den cuenta de que usted existe. 4. Debe hablar de la propuesta de valor. Recuerde que yo ya le hablé de la propuesta de valor. ¿Usted qué es lo que realmente les va a vender? Y hablar de vender es algo que viene ligado al que hay detrás de mi negocio. ¿Usted qué realmente vende? Vende alegría, vende salud, vende confort, vende alimentación saludable, etcétera, etcétera, ¿cierto?
pero adicionalmente a esa propuesta de valor tiene que mencionarle cuáles son los beneficios para el cliente, ¿cierto? Es como cuando uno compra unos tenis Nike. Unos tenis Nike normalmente, los tenis Nike se diseñaron no para el diario, los tenis Nike se diseñaron para correr. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Esos beneficios son mejor amortiguación, minimiza lesiones, etcétera, etcétera. Esos son los beneficios, ¿cierto? 5. Tiene que hablar de cuáles van a ser sus actividades claves en el proceso. Cuando hablamos de cuáles van a ser las actividades claves es, hombre, yo me voy a dedicar a la actividad de la porcicultura, entonces, ¿cuál es mi actividad principal? Primero, compra de insumos. Listo, es una de las actividades principales. Segundo, el engorde. Tercero, no sé qué más actividades tendrá ahí para allá para el tema porcicultura, porque vuelvo e insisto, yo no sé nada de eso. Pero como usted es el que sabe cuáles son las actividades que usted necesita para sacar ese negocio adelante, entonces usted debe colocar cada una de las actividades y describir qué va a hacer en cada una de ellas, ¿cierto? A lo mejor una de sus actividades sea la comercialización de carne en pie o de marranito en pie, así como usted me lo mencionó. Espero decirlo pues correctamente. Voy en el quinto. Sexto, estamos hablando de los recursos claves. ¿Qué son los recursos claves? Entonces me voy para las actividades claves. Bueno, yo necesito comprar materias primas, pero para comprar materias primas, ¿yo qué necesito? ¿Cuál es mi recurso clave allí? La parte financiera, tener plática para poderlo comprar, ¿cierto? Otro recurso clave a lo mejor sea estanterías o estivas, porque yo necesito almacenar toda esa materia prima. Eso también es considerado como un recurso clave, ¿cierto? ¿Cuáles son los recursos claves que yo necesito para que mis actividades claves se puedan ejecutar? Voy en el sexto. Séptimo, aliados claves. Cuando yo hablo de aliados claves es con quién voy a hacer alianzas. A lo mejor lo voy a hacer con los campesinos, a lo mejor lo voy a hacer con el gobierno, a lo mejor lo voy a hacer con los clientes, a lo mejor lo voy a hacer con los proveedores, ¿cierto? Entonces, estas personas o estas entidades a lo mejor se conviertan en todos mis aliados para que me ayuden a sacar mi negocio adelante. Bueno, el 7, y había dicho 8. Las otras dos no las consideremos porque esas van para la parte financiera, que son los costos y los ingresos. Pero sí sería bueno, don Francisco, y aquellos que estén haciendo propuesta de grado en emprendimiento, que mencionen allí en el modelo de negocios en qué costos incurren para poder colocar a funcionar ese negocio inicialmente, sin colocarle cifras. Es que vea, necesito comprar materias primas, eso es un costo, ¿cierto? Que es que necesito para pagar agua, luz y teléfono, un costo o un gasto. Es que necesito pagar nómina. Es que necesito, además de eso, las cercas. Además de eso, necesito plan de celular. O sea, ¿cuáles son los costos iniciales más importantes que debe tener en cuenta para poder iniciar ese negocio? Don Francisco, ¿me hice entender? Sí, profe, me quedó muy claro. Bueno, muy bien. En el caso suyo, vuelvo e insisto, es que todo aquel que toma, por ejemplo, la modalidad de emprendimiento tiene que hacer un proceso muchísimo más larguito. Y viene el tema de la revisión teórica. Miren que aquí, a diferencia del modelo de investigación, en investigación se pide el marco contextual y el marco teórico. En cambio, en el formato de modelo de emprendimiento dice: realice una revisión de bases teóricas, relacione qué conceptos vistos en su formación que son aplicados en el desarrollo del proyecto, y además relacione conceptos que justifican su propuesta de solución, productos, servicios,
orientados al lector, un poco más de qué se trata estos y qué base científica tienen. Entonces mire, don Francisco, que usted no tiene que hacer marco contextual. En cambio, Yurani sí tiene que hacer marco contextual. Usted lo que tiene que hacer es marco teórico. Y entonces era lo que yo le decía a usted ahora. Debe hablar de todo el tema porcícola, todo el conocimiento que tenga que ver con el tema porcícola. Una vez todo ese tema esté listo, tiene que hablar de qué es el emprendimiento, tipos de emprendimiento, leyes que hay en el emprendimiento, qué es el ecosistema del emprendimiento. Por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia debe haber un ecosistema del emprendimiento, entidades que apoyan el emprendimiento, qué es un plan de negocio, cuál es la estructura del plan de negocios, qué elementos a tener en cuenta en el plan de negocios, qué es un modelo de negocios, porque también lo vimos allí, tipos de modelos de negocio, etcétera, etcétera. Una cosa que quiero que tenga presente don Francisco y aquellos que están haciendo modalidad en emprendimiento es que su objetivo general debe estar explícitamente enfocado al diseño o a una propuesta de un plan de negocios para el montaje de una empresa X. Pero los objetivos específicos deben estar enmarcados en 5 líneas. ¿Cuáles? Un plan de negocios, en un plan de negocios se hace un estudio de mercados. En un plan de negocios se hace un estudio técnico. En un plan de negocios se hace un estudio administrativo y legal. En un plan de negocios se hace un estudio financiero. Y en un plan de negocios se hace un estudio de impactos sociales, económicos, culturales, políticos, etc. Entonces estos 5 aspectos automáticamente se convierten en los objetivos específicos del anteproyecto del proyecto. Estos 5 aspectos se convierten, repito, en los objetivos específicos. Entonces, el primer objetivo será presentar una investigación de mercados que dé cuenta de la viabilidad de la segmentación del mismo. No sé, es un ejemplo, ¿cierto? Eso será un objetivo específico. Diseñar un estudio técnico donde se reflejen las operaciones principales para poder generar el producto o servicio. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces miren que cada uno de estos aspectos se convierten en los objetivos específicos. Entonces cuando uno va y mira el alcance de la investigación, que a usted no lo tiene que hacer según este formato, entonces en el alcance de la investigación yo debería colocar según la problemática planteada, donde yo realmente lo que voy a hacer es una propuesta de creación de empresa. Entonces allí la investigación comienza haciendo un estudio de mercados donde se debe reflejar las necesidades y deseos más latentes de lo que realmente los clientes necesitan, hasta presentar un estudio de impactos económicos, sociales y culturales que pueden favorecer o desfavorecer el estudio presentado. Es como a manera de ejemplo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero ya ustedes, de acuerdo a la problemática que tienen, pues obviamente entonces hacen el alcance de la investigación. Vuelvo y reitero, don Francisco, veo que en este formato no tiene que hacer alcance de la investigación, pero hasta ahí sería la segunda entrega de don Francisco, terminando con la revisión teórica. Lo mismo para Yurani. Yurani termina básicamente en la revisión teórica. Entonces, don Francisco, ¿alguna pregunta hasta dónde es básicamente la segunda entrega? Ahí le acabé de colocar uno de los que tengo preestablecidos. Investigar sobre el mercado al que se pretende incursionar, identificando las necesidades a satisfacer, estableciendo estrategias de mercado que motiven la demanda del producto y servicio. Yo lo veo bien, ¿cierto? Ese sería, por ejemplo, el primer objetivo específico. Pero veo, a ver otra vez, investigar sobre el mercado en el cual se quiere incursionar.
redúcele palabritas, en el cual se quiere incursionar para identificar las necesidades, en el que se establezcan estrategias de mercado que motiven la demanda del producto o servicio. Queda mejor así, don Francisco, ¿le parece? Profe, ya lo corregí inclusive. Ok, Yurani. em, em, preguntas sobre tus objetivos, sobre las recomendaciones que te hice. ¿Qué tienes? No, señor, voy a volver a hacer el trabajo. O sea, sí, miren que mi preocupación no es ponerles más trabajo, sino que lo hagan bien. Esa es mi intención. Esa es mi intención. Entonces, para que cuando lleguen a proyecto de grado, pues no les vayan a colocar tantos líos, ¿cierto? Pero, Yurani, lo que estás haciendo lo vas a presentar como proyecto de grado. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, para los dos, recuerden que soy el coordinador del semillero de investigación. Entonces, estas propuestas que ustedes están haciendo también las podemos direccionar a través del semillero de investigación. Y allí se les acompaña para que ese proyecto de grado pues tenga un feliz término, vuelvo y reitero, pero allí lo que hacemos es un acompañamiento de profundidad. ¿Eso qué significa? Que no alteramos ni tampoco vamos en contravía de las decisiones que el asesor de trabajo de grado les dé a ustedes. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, si tienen algo que realmente necesiten hacer frente a temas financieros, en temas de mercados, en temas de operativos, en temas de estrategia, en temas de prospectiva, en temas de desarrollo social, en temas contables, algo muy puntual, entonces allí en el semillero les ayudamos para que ese proyecto de grado lo puedan sacar adelante. En caso tal de que quieran pertenecer, las inscripciones están abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Ok. Entonces, en ese sentido, espero sus segundas entregas con ansias. Fueron los primeros comentarios que realicé cuando empecé a hacer calificaciones y evaluaciones. Eso sí lo hice muy rapidito. Entonces, no, ya terminaré entonces nuestro encuentro aquí, ya que la presencia hoy en el encuentro fue más bien escasa. Me imagino que porque fue sábado y todo este cuento, algunos tenían que trabajar, etcétera. No, simplemente entonces agradecerles, chicos, nuevamente, Dios los bendiga. Nos estaremos encontrando no esta semana que viene, sino la que sigue, ya para, digamos, dar unos toques, ya casi finalizando nuestro anteproyecto. Entonces, que estén muy bien, se cuidan bastante. Y cualquier duda, pues me escriben por el correo interno o por el WhatsApp o me llaman al celular, ¿ok? Profe, que tenga un feliz fin de semana y que Igualmente. disfrute el tiempo que le queda. Lo dudo, pero bueno, muchas gracias, hombre, que estés muy bien. Bueno, profe, un feliz fin de semana. Igualmente, hasta Compañero luego. Girani, que tenga un feliz fin de semana. Bueno, hasta luego.